Bueno, Bien. pues buenos días. Soy Patricia García, psicóloga de la Asociación El Andalucía. Hoy vamos a hacer una entrevista a la doctora Carmen Paradas, que como sabéis es la neuróloga del Hospital Virgen del Rocío, centro de referencia andaluz para la ELA y una persona pues, muy implicada desde los inicios en Valme para que fuera posible las unidades multidisciplinares, ¿no? También ha colaborado en estudios de investigación y en ensayos clínicos y hoy básicamente es para solventar dudas bueno, que nos pueden parecer muy básicas, pero que en el día a día, cuando se nos diagnostica en ELA, nos la planteamos. La entrevista la voy a hacer con Miguel Roldán, que lo conocéis, es el promotor del proyecto Saca la Lengua, se dedica a la recaudación de fondos de una forma, bueno, salvaje, ha recaudado muchísimo, donado a investigación y donado también al día a día de los pacientes de ELA. Carmen, la primera pregunta es, ¿la ELA es una sola enfermedad? Bueno, a ver, esto es un poco... La respuesta no es un sí o un no, yo creo, desde mi punto de vista. En realidad, cuando tú dices ELA, te estás refiriendo a un conjunto de signos y síntomas que corresponden a una entidad que sí que podemos decir que es una enfermedad. Lo único que ocurre es que debido a la cantidad de vías patogénicas que están implicadas en el desarrollo de esta enfermedad de la ELA, las manifestaciones son muy diferentes y las maneras de manifestarse, los cuadros clínicos también son muy diferentes, de manera que no se parece en nada un paciente que tenga un inicio vulvar, el cual pues, puede llegar a su médico de cabecera quejándose de que tiene problemas para articular las palabras, con lo cual el paciente probablemente lo vayan a derivar a una consulta de otorrino, por ejemplo, Mm. con un paciente que tiene un pie caído, un paciente con un pie caído que si se le hace una resonancia se ve que tiene un poco de una hernia e incluso puede tener un periplo antes de tener un diagnóstico por traumatólogo, neurocirujano. Fíjate que dos perfiles de pacientes más distintos. Entonces, desde el punto de vista fisiopatogénico, cuando se hacen estudios anatomopatológicos, estudios de investigación, sí que se ve que todas las vías que están alteradas son las mismas. ¿Por qué las manifestaciones clínicas en unos pacientes son mucho más en el espectro motor, por ejemplo, o en el espectro del deterioro cognitivo? Pues no se sabe. No se sabe. Entonces, desde el punto de vista de las manifestaciones de la enfermedad, sí que podríamos hablar de que efectivamente y de forma evidente son diferentes síndromes, diferentes cuadros sindrómicos, aunque la enfermedad de base es la misma. Muy bien. Bueno, doctora, muchísimas gracias por atendernos. A vosotros. Bueno, para mí es un honor pues preguntarte como si fuese una consulta, pero de una forma mucho más relajada y distendida. En 155 años de diagnóstico de enfermedad, no hemos entendido, o sea, no hemos encontrado un medicamento 100% efectivo, pero sí es verdad que hemos encontrado otros medicamentos que pueden ser derivados de otras enfermedades. ¿Qué significa que un medicamento es huérfano? A ver, lo que llamamos medicamentos huérfanos son medicamentos que van dirigidos a tratar enfermedades que son muy infrecuentes, que son denominadas enfermedades raras. Y lo que ocurre es que pues, los fabricantes, la industria farmacéutica, no están dispuestos a comercializarlos bajo las mismas condiciones que se comercializan otros fármacos, es decir, en las mismas condiciones de mercado habituales. ¿Por qué? Pues porque la industria farmacéutica ella no espera que recupere la inversión, la gran inversión que requiere la investigación de un fármaco, porque se va a emplear en muy pocos pacientes, porque son enfermedades raras. Entonces, muchas veces estas moléculas se desarrollan, bueno, yo que sé, de 10 moléculas que se desarrollan, una puede ser que llegue a un ensayo en fase 1. Ahí hay una inversión de dinero bestial. Las empresas lo hacen, indican algunas moléculas que pueden ser efectivas, pero luego cuando hacen el estudio de mercado, la empresa farmacéutica decide no seguir porque ese estudio de mercado le dice que va a ser negativo. Entonces, por eso sería tan importante que desde el punto de vista de la salud pública, porque en realidad estas enfermedades, aunque sean raras, son enfermedades muy importantes y afectan a la salud pública.
Entonces, quizás los programas de salud pública deberían estar un poco más implicados en el desarrollo de estos fármacos que van dirigidos a tratar enfermedades raras. Muchas veces, estos fármacos que se denominan medicamentos huérfanos ya se están utilizando para enfermedades que son mucho más frecuentes. Lo que ocurre es que aunque haya indicios de que pueden servir para enfermedades raras, como no son económicamente rentables, no se ensayan para esas enfermedades raras y sí que están aprobados para otras enfermedades que son más frecuentes y que sí son rentables. Ese es un poco el concepto de medicamento huérfano. Ujú. Vale. Muchas gracias. Continúo yo, ¿no, Patricia? Sí. Doctora, ¿tenemos algunos avances a nivel farmacológico en el tratamiento de estos síntomas que son tan visibles para un enfermo de edad? Podemos hablar un poco de ese tema, si existe avance actualmente para ese órgano diana. Claro, en espera de que aparezcan medicamentos que, si bien no sean curativos, por lo menos, al menos ralenticen la progresión de la enfermedad, el tratamiento sintomático es básico. El avance fundamental que se desarrolló, que dio lugar al aumento de la supervivencia de los pacientes con ELA fue el manejo desde el punto de vista multidisciplinar de todos los síntomas. Antes era una enfermedad que se llevaba fundamentalmente por los neurólogos, los neumólogos, no estaban muy implicados, hablo de hace muchos años. Neurólogos dedicados a demencia, ni te cuento, o sea, era una enfermedad que para nada se tenía en cuenta el aspecto del deterioro cognitivo, cuando hoy se sabe que la afectación de las funciones superiores es fundamental, tanto para el manejo del paciente desde el punto de vista médico como en el ámbito familiar. Bueno, pues eso ahora, desde hace años, es una evidencia. Los equipos multidisciplinares han hecho que la supervivencia se alargue de forma significativa y es, desde el punto de vista científico y comprobado con un método científico, con una metodología de ensayo clínico, lo que de verdad ha demostrado que aumenta la supervivencia de los pacientes. Una vez que el paciente ya está recibiendo este tipo de atención multidisciplinar que se exige a cualquier paciente en un sistema sanitario del siglo XXI, o sea, no es de recibo que un paciente con una ELA no tenga acceso a un tipo de, al menos de atención multidisciplinar. No te digo de una unidad como estamos pensando todo en una unidad, de un sitio único, pero al menos por un equipo multidisciplinar con especialistas que entienden del tema y que están implicados y saben de la ELA. Una vez que conseguimos eso, el alivio de los síntomas que aparecen, que son tan diversos como los que hemos hablado en la primera pregunta, desde síntomas vulvares a síntomas motores a síntomas de deterioro cognitivo. El control de esos síntomas es fundamental. Un problema que se plantea no es un problema muy generalizado, pero cuando se plantea no supone un hándicap importante para el manejo de pacientes con ELA, es la espasticidad. La espasticidad suele estar presente en todos los pacientes en cierta fase de la enfermedad, pero es que hay pacientes, sobre todo en la esclerosis lateral primaria o pacientes donde predomina la afectación frontal, donde la espasticidad es un tema muy complejo y que provoca mucho desconfort e incluso mucho dolor en los pacientes. Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, pues se están utilizando compuestos derivados del cannabis, los cannabinoides, para intentar paliar, en cierto modo, esos síntomas. Y bueno, salió hace un par de años un ensayo clínico en fase 2 donde se demostraba que esos compuestos podían aliviar la espasticidad en los pacientes. Estos compuestos se utilizan desde hace mucho tiempo en otras enfermedades como la esclerosis múltiple porque provoca mucha espasticidad con más o menos buenos resultados. Nosotros tenemos armas como el baclofeno o el Sirval, otro tipo de fármacos que pueden mejorar la espasticidad, pero a veces se nos quedan cortos, sobre todo desde el punto de vista oral. Bueno, pues este tipo de compuestos derivados del cannabis
sí que han demostrado unos indicios de que pueden ser efectivos. No están en ficha técnica porque no han pasado en fase 3. La indicación está en ficha técnica, pero se solicita como uso compasivo a la farmacia. Una alternativa son las bombas de baclofeno. Las bombas de baclofeno se colocan a nivel de la columna, a nivel espinal, y entonces mediante un catéter se permite la infusión del fármaco directamente en la columna, a nivel de las raíces nerviosas, para que haya más relajación muscular. Es todo un procedimiento más complejo y sobre todo es muy caro, es un procedimiento muy caro, de manera que merece la pena tener un arsenal terapéutico previo que facilite la mejoría de estos síntomas al paciente. Otro fármaco que ha salido, no, este fármaco ya es bien conocido, pero bueno, bien conocido sobre todo en las unidades de ELA, pero es la combinación de quinidina y dextrometorfano, que el nombre comercial es Nuedexta, pero por ejemplo en unidades como la nuestra del Virgen del Rocío se le da a los pacientes como medicación hospitalaria porque se hace una fórmula magistral en farmacia, que es la misma composición que la de la compañía farmacéutica, y está indicado para mejorar la labilidad emocional, estos cambios en la conducta, en el humor que tienen muchas veces los pacientes con ELA, que ríen o lloran de manera compulsiva ante estímulos muy nimios, muy insignificantes, pero no pueden dejar de manifestar emociones ante eso, ante estímulos que a lo mejor en otras condiciones no los manifestarían. Bueno, pues para eso, para controlar eso, que a veces, algunas veces incluso los pacientes nos dicen que para la vida diaria en casa les resultan muy molestos. Incluso, por ejemplo, a la hora de comer, de sentarse en la familia con los hijos pequeños, hay tonterías, detalles que el paciente no para de reír o le hacen llorar y le molesta mucho en su día a día. Parece un síntoma que no es importante, pero sí que muchas veces lo es, interrumpe tu socialización. Bueno, pues parece que este fármaco lo controla. Y también se han hecho ensayos clínicos con ese fármaco, con esa combinación, para ver si mejora un poco la disartria. Y parece que también incide en mejorar la disartria cuando la disartria es leve, no cuando en fases muy avanzadas de la enfermedad. Y luego en el tema del deterioro cognitivo, es muy importante el control de los síntomas a nivel central. Y aquí el paciente puede manifestar síntomas muy diferentes. Por un lado puede estar irritable o tener una compulsión, tener actitudes compulsivas, o estar desinhibido. Un paciente que te dicen es que mi marido antes o mi mujer era una persona muy prudente, y ahora pues lo vemos que responde de una manera muy compulsiva y de una manera que no parece que no piensa la respuesta. Esos son síntomas que también incapacitan un poco la vida social. Bueno, pues para eso hay un grupo de fármacos que van mucho mejor. Si lo que el paciente tiene fundamentalmente es ansiedad, pues la elección del fármaco se sabe que es otro grupo de fármacos, de fármacos que actúan sobre la ansiedad. A veces el paciente al revés, en lugar de tener ansiedad o de tener desinhibición, lo que tiene es totalmente lo contrario, apatía. Pues mi familiar, mi padre, mi marido, la persona que padece la ELA era una persona muy jovial, muy alegre, con mucha iniciativa, y ahora no tiene nunca ganas de hacer nada. Y no es identificarlo con una depresión, no es depresión, es apatía, anodinia, no tener ganas de iniciar ninguna tarea. Bueno, pues para eso también hay fármacos que pueden mejorar ese tema. O por último, el grupo de síntomas que pueden asociarse con una ELA y también dependen de la afectación cognitiva es la psicosis, los episodios de psicosis, de ideación psicótica, una interpretación falsa de la realidad o agresividad. Bueno, pues en pacientes donde están más en el extremo de la demencia frontotemporal, más que en el extremo de los síntomas motores, también para esos síntomas psicóticos y de agresividad hay un grupo de fármacos que sirven mejor para eso que para las otras manifestaciones. Es decir, hacer una descripción detallada de las manifestaciones clínicas a nivel central, catalogándolo bien, si es apatía, si es desinhibición, si es depresión, si es agresividad, es muy útil para elegir el fármaco correcto. No vale con hacer la misma elección para cualquier grupo de síntomas. Entonces, bueno, en ese sentido,
el avance en, al menos, no solamente en el grupo de fármacos, sino en la valoración, el avance en saber valorar qué síntomas estamos tratando, no meterlo a todo en el mismo saco de un deterioro cognitivo. Eso no vale. Entonces, por ese lado yo creo que, bueno, que ha habido avance. Totalmente, además, un tema a puntualizar que ya no es la esperanza de vida, sino la calidad de ese tiempo y que, como muy bien dice Carmen, a medida que avanza, hemos conseguido, bueno, que incrementamos la esperanza de vida, van a aparecer otros síntomas que no son de la ELA, que también es muy importante que cuidemos y que valoremos, ¿no?, en los pacientes. Nosotros, desde luego, vemos que la sensación de confort que tiene el paciente cuando se le da importancia a los síntomas que tienen, ¿verdad? A lo que para cada persona es importante, pues ahí es donde debe estar el foco, ¿no? A veces, por ejemplo, lo que me comentabas del tema social, yo tengo personas que han dejado de salir simplemente por no revisar el tiempo. Y bueno, y al final eso les va a llevar a una depresión y les va a llevar a un aislamiento bueno, que eso tiene tratamiento y que no tengas miedo a manifestarlo a tu médico, porque hay personas que tienen miedo a verbalizarlo, Sí, ¿no? genera un estrés añadido, hace que duermas peor, entonces eso redunda negativamente en la enfermedad. Todo, muy bien. Muy Sí, sí. Bueno, interesante, doctora. Y seguimos, Miguel. y sobre todo anima eso, crear el ambiente en la consulta necesario para que ese tipo de temas sean abordables, o sea, que no te los quedes para ti o que los vayas comentando, pero no se comenten abiertamente en la consulta, porque a veces da pudor ciertos temas que afectan al área bastante personal, pero que cuando indaga un poco están haciendo bueno, que el entorno dentro de la familia se está haciendo un poco irrespirable. Que no es solamente el tema de me muevo, no me muevo, trago, no trago, es que a veces el entorno más cercano sufre otras cosas que tú no detectas en la consulta si no sacas el tema, ¿es cierto? Muy bien. Doctora, ¿me toca a mí, Patricia? Sí, a ti, a ti. Doctora, a nivel de investigación, sabemos que tenemos unos grandes profesionales en España y también, por supuesto, en el mundo. En los últimos años, entendiéndose la simbología, se ha pisado el acelerador en cuanto a investigaciones. El COVID nos ha perjudicado, por supuesto, pero le quería preguntar, ¿cómo ve usted el panorama de investigación en ELA a nivel nacional e internacional actualmente? Por futuros A ver, ensayos y demás. sí, un poco tocando el tema del COVID, es verdad que el COVID cuando apareció, sobre todo en el primer estado de alarma, hubo un desconcierto total con los ensayos que se estaban llevando a cabo en nuestra unidad. En concreto, ahora mismo no estamos implicados en ninguno en ELA, pero sí en otros muchos. Y hubo un desconcierto porque no se sabía, ni siquiera los promotores del ensayo tenían claro, porque no había una comunicación en ese sentido por parte de las autoridades sanitarias, qué hacer. No son temas fundamentales porque no estás dejando a ningún paciente sin un tratamiento, sin una intervención, es un ensayo clínico, pero bueno, hay mucho invertido y tanto emocional como económico. Pero claro, tampoco queríamos perjudicar a esos pacientes que participaban en el ensayo clínico, haciéndolos venir al hospital y poniéndolos en riesgo, estar más en contacto con el COVID. Bueno, el desconcierto fue más, ya te digo, durante la primera ola. Después se empezaron a poner en marcha métodos un poco alternativos, por ejemplo, hacer las visitas de seguimiento telefónicas, a habilitar espacios un poco más independientes de la hospitalización para aportar la medicación a los pacientes, que mi sensación es que ahora mismo el COVID no está siendo un gran escollo para seguir con los ensayos clínicos, sobre todo porque se sabe ya las medidas de protección, ya no se tiene tanto miedo a la hora de ir al hospital porque se sabe lo que te protege, lo que no te protege, lo que tienes que hacer y lo que no. Y un poco nos hemos relajado y los ensayos, nosotros ahora ya hemos retomado los ensayos de una manera más o menos normal, incluso estamos teniendo visitas para empezar nuevos ensayos. En cuanto a los ensayos en ELA en concreto,
Ahora mismo un poco lo que me preguntabas del panorama en España se están participando en diferentes ensayos, no muchísimos, pero sí que hay centros que participan. Por ejemplo, el Ravulizumab, que es un fármaco que se está desarrollando el ensayo clínico en fase 3 y que participan bastantes centros a nivel nacional. Uno de ellos es Córdoba. Lo único que estos No, ensayos suelen ser de reclutamiento competitivo, que se llama. no, doctora, permítame que le corrija. No, sí, Ah, sí, que Córdoba ahora mismo no va a reclutar pacientes, es lo que me va a decir, ¿no? Sí, sí, que se ha eso quedado es. fuera, Sí, entonces. sí, entonces lo que te iba a decir, que estos ensayos son de reclutamiento competitivo. Eso significa que el promotor dice, bueno, España va a participar con, me lo invento, 5 centros. Y nosotros queremos que en España se recluten 20 pacientes. El reclutamiento es competitivo. Eso significa que si hay un centro que recluta 20, el resto ya no va a reclutar a ninguno. Si a Ya, los 20 llegamos con 5 centros o con 4, el centro que no ha reclutado por los motivos que sea, porque no tiene pacientes que cumplan los criterios, porque aunque cumplan los criterios, el paciente ha decidido que no participa, lo que sea, entonces ese centro no es que no participe, pero no ha reclutado pacientes porque es un reclutamiento competitivo, no está abierto a infinitos pacientes. No sé si me explico. Ujú. ujú. Y en Creo perspectiva que del próximo ensayo, bueno, sé que no tienes una bola de cristal, pero porque luego un ensayo parece que va a salir y luego sabemos la de tiempo que se queda como en stand-by o, bueno, o que no tenemos información. En España, ¿qué perspectiva hay, Carmen, de los próximos? No vale, sé si mira, le tú dará bone ahora, oral ¿el qué, o el qué? el edarabone oral, parecía que, El ¿no? Edarabone se supone que termina el análisis de los resultados en junio de este año. Y entonces, bueno, ya sabéis que el Edarabone está autorizado en Japón y por la FDA americana, pero que la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, no, con los resultados que había publicado, no consideró que hubiera una evidencia suficiente como para indicar el tratamiento. Entonces, lo que recomendó fue realizar un fase 3. El fase 3 se está haciendo y en junio está previsto que hagan alguna comunicación sobre el resultado. Y la verdad es que estamos todos bastante expectantes de a ver qué pasa. Si eso es así, ya sabéis que el procedimiento es que si el fase 3 es positivo y la Agencia Europea del Medicamento considera que ese fármaco se va a comercializar, en espera de que se comercialice, se puede pedir su uso pasivo. Eso es con cualquier fármaco. Cuando salió el Riluzole, nosotros empezamos a pedir como uso compasivo el Riluzole para un montón de pacientes, porque estaba en vías de comercialización. Lo que no se puede hacer es pedir el uso, o sea, no te lo van a admitir el uso compasivo si la EMA no ha dicho, no ha dado el ok, no ha dicho que sí, que se va a empezar el proceso de comercialización. Entonces sí se puede pedir el uso compasivo. Y con el edarabón estamos esperando a ver qué pasa, porque los resultados que había positivos eran de un análisis a posteriori, de un ensayo que se hizo, que salió negativo, pero que después, modificando un poco los números, haciendo un análisis diferente, cogiendo solo un grupo de pacientes, ahí parecía que sí había un efecto. Y por eso se empezó a dar en Japón y la FDA lo aprobó. Y luego, a ver, aquí en España aparte del Ravulizumab, bueno, es lo que hemos hablado, que hay muchos centros que están participando, pero bueno, que algunos no han entrado porque ya se ha cubierto el reclutamiento, hay un ensayo, pero que es un fase 1. Un fase 1 que tiene una financiación mixta, privada y pública, que es con un suplemento dietético que se llama Dutasteride, que se está planteando realizar con un centro promotor en Valencia, pero que todavía no está reclutando. Es un fase 1, es un fase 1 muy inicial. Y luego, desde el Carlos III, se ha financiado un ensayo que es un fase 1-2 para ver efectividad y dosis de una infusión de células madre mesenquimales, pero intramusculares. Eso, bueno, es un fase 1-2 que está activo, pero todavía no se está reclutando tampoco pacientes. Es un ensayo de seguridad para ver
El fase 1-2 siempre es seguridad, ver que no hay efectos secundarios y ver qué dosis es la necesaria. Y luego también estamos muy ilusionados con el tema del tofersen. El tofersen, como sabéis, es una terapia génica, un oligonucleótido que ya se ha terminado el fase 3 y se está preparando toda la documentación para comercializarlo y para realizar su uso en pacientes con mutaciones en el gen SOD1. Y los resultados, la verdad, que del ensayo 3 han sido bastante buenos y es un fármaco bastante prometedor, pero solo para pacientes que tienen mutaciones en SOD1. Pero bueno. Bueno, me parece, sobre todo las eras genéticas, que tienen un sufrimiento tremendo, vamos, por ser ellos portadores, ¿no? Pues una preguntita más sobre los ensayos, es por qué es tan difícil o tan confuso muchas veces la manera de entrar en un ensayo clínico. O sea, la primera duda, Carmen, las personas creen que es el neurólogo el que les deriva al ensayo clínico y hace las gestiones. ¿Eso es así? El neurólogo, me refiero, el neurólogo del centro donde Sí. se está haciendo el El ensayo. neurólogo, su neurólogo de su unidad de referencia, muchas personas consideran, bueno, la neuróloga ya me gestionará participar en un ensayo clínico. Entonces, ¿por qué? Primero aclarar que es muy difícil que un neurólogo pueda estar al orden del día de todos los ensayos, de todas las patologías que veis. Muchas veces, aunque intentéis, imagino que no es sencillo, ¿no? Y habrá patologías más raras que la ELA, en donde, digamos, es casi imposible. ¿Y por qué no sois vosotros? Es decir, eso Sí. no lo comprende la gente. Vale. A ver, un ensayo clínico no entra dentro de lo que es la actividad asistencial. No tiene nada que ver. Al principio, muy al principio de cuando empezaron a salir ensayos, era muy normal que te encontrara pacientes que ponían reclamaciones en dirección médica, que no paraban de pelear para que el hospital les pagara o les cubriera los gastos de ir a tal ciudad porque había un ensayo clínico. Normalmente era en el Carlos III, en Madrid, en el Instituto Carlos III, que era donde empezaron la participación en ensayos clínicos, que tú te acordarás, Patricia. Sí, todo lo que hubo. Todo lo que hubo. Entonces, parecía que es que el hospital no quería que el paciente participara. Y es más, muchas veces desde las instituciones que participaban en los ensayos se alentaba a pacientes de otras comunidades a que fueran a Madrid a participar en el ensayo. Eso ha cambiado mucho en los últimos tiempos y la información ya se da de manera muy correcta, tanto desde el punto de vista del promotor, que no puede hacer un efecto llamada en una enfermedad tan catastrófica como es la ELA sin darlo de una manera correcta. Entonces, cuando hay un ensayo clínico, por ejemplo, vamos a suponer que el Virgen del Rocío participa en un ensayo clínico. Un ensayo clínico tiene un dinero, unos fondos asociados que los paga el promotor, una empresa farmacéutica o el Instituto Carlos III si es un ensayo clínico independiente. Dentro de esa partida de dinero hay una partida que está destinada a cubrir el gasto de un paciente que viene de un sitio lejano o externo a la unidad donde se hace el ensayo. ¿Por qué? Pues porque ese paciente viene de Jaén o viene de Ciudad Real y tiene unos gastos. Como el ensayo clínico se va a beneficiar de que pacientes de otros sitios participen, el ensayo cubre esos gastos, pero no tiene nada que ver con su neurólogo que le ha diagnosticado, ni con el neumólogo que le está poniendo la BIPAP, ni con la enfermera de enlace que conecta la unidad. Son dos cosas completamente diferentes. Otra cosa es que nosotros, cuando nos enteramos que hay un ensayo clínico en otro centro, yo como neuróloga facilito toda la información al paciente y contacto con ese centro que está reclutando pacientes para ver si necesitan pacientes de fuera de su área. ¿Por qué? Pues porque lo normal es que un centro, si realiza un ensayo clínico, reclute a pacientes de su área, porque para el paciente es mucho menos costoso, porque requiere muchas visitas, requiere trasladarse, desplazarse. Cuando el paciente llega después de un desplazamiento de, vamos a suponer, 4 horas, llega agotado a la unidad, con lo cual la valoración no es la misma. Entonces, muchas veces incluso el promotor te exige que el paciente esté en el área del centro para que todos esos elementos no interfieran en la evaluación del ensayo. No sé si me estoy explicando. Sí, lo comprendo. Entonces,
Muchas veces, por ejemplo, a Córdoba nosotros llamamos primero, porque nos lo decían muchos pacientes que querían ir, bueno, Córdoba no está lejos, está cerca, tenemos el AVE, no era tampoco demasiado fatigoso, pero lo primero es ver si ese centro estaba abriendo la puerta a pacientes de fuera de su centro. Muchas veces llamamos y nos dicen, no, con los pacientes que tenemos en la unidad ya hemos cubierto el reclutamiento, no hace falta pacientes de fuera. Entonces, no, el mismo investigador decide que no se va a meter en el lío de coger a pacientes de otros sitios que requieren mucha infraestructura, más gasto y que el paciente además va a llegar cansado y bueno, depende de... Vale, pero que es una acción voluntaria, es decir, el paciente debe de ponerse en contacto una vez que sí se dice, sí, admiten, por ejemplo, pacientes de fuera de su zona, pues ahora el paciente es el que debe de hacer la labor de intentar entrar, ¿verdad? Claro, efectivamente, yo se lo facilito. Oye, es que me han pedido, el paciente contacta, ¿me puede dar el contacto? Sí, le damos el contacto perfectamente. Mira, es que me han pedido un informe con tanto, yo te hago el informe y te lo doy. Mira, es que necesito un informe que me especifique la última capacidad vital. Lo hacemos y se lo damos, ningún problema. Ahora, el resto de evaluaciones son en el centro y es el paciente el que tiene que asumir que es una actividad independiente de la asistencia. Muy bien, sí, porque muchas veces se quedan con la sensación de, oye, no, ¿cómo no me avisó? ¿Cómo no hizo la gestión? Es importante aclarar, el paciente es el que tiene que hacer la gestión de propiamente luego... Pues, en contacto y luego ya el promotor en ese centro ya contacta con ese paciente, sea de donde sea. Si lo admiten en el ensayo, entonces el promotor de ese ensayo el IP, el investigador principal, el que tiene su lista de pacientes y lo va a contactar. Oye, tienes que venir tal día, tienes que venir tal otro. Y no es un neurólogo. Nosotros llevamos ensayos de otras patologías que vienen pacientes de toda Andalucía y de algunos sitios de Extremadura y el neurólogo nosotros no le damos, o sea, no estamos todo el día llamando al neurólogo diciéndole, oye, el neurólogo nosotros le damos la información al paciente. El neurólogo suyo de su sitio la pide, por supuesto, lo llamamos, le informamos, pero no es el neurólogo del paciente el que está pendiente de las gestiones. De esas gestiones, y es que, bueno, dejarlo aclarado, claro. Muy bien. Pues Miguel, te dejo la última pregunta. Bueno, yo quería preguntar sobre todo por qué es tan difícil muchas veces, ya que por ejemplo la asociación que yo pues soy socio, ¿no? En mi asociación, porque muchas veces es tan difícil hacer las donaciones a las instituciones para ¿Donaciones investigar. económicas Sí, o económicas? ¿Por qué? ¿Por qué te parece difícil? porque Porque es muchas veces... complicadísimo donar a la investigación. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué situaciones? Porque a nosotros nos hacen donaciones, por ejemplo, ASENSE, la Asociación de Enfermos Neuromusculares de Andalucía, todos los años nos hace una donación. Se hacen acuerdos, son acuerdos de colaboración que se hacen entre el Instituto de Investigación, en este caso, por ejemplo, para el Hospital Virgen del Rocío, FISEVI. Entonces, sí que se tiene que hacer, firmar un acuerdo de colaboración entre las partes, en el que cada parte pues, pone sus términos. Pues se va a donar tanto para qué proyecto, para qué objetivo, para para cuál grupo y a qué se responsabiliza el grupo receptor en dar información, lo que sea. Se llaman acuerdos de colaboración entre una institución pública, que es FISEBI, y una institución privada, que es cualquier asociación. Entonces, bueno, son cantidades muy modestas, pero nosotros la verdad es que todo lo que una asociación de pacientes diga, nosotros y cualquier grupo de investigación que quiere donar, o sea, nos parece lo más valioso, más que que cualquier FIS, porque sabemos el trabajo que os cuesta. Y en realidad nosotros, mi experiencia no ha sido, en ese sentido, no es complicada. Por eso te he preguntado que qué experiencia has tenido tú. Bueno, a veces sí, Patricia, tú si quieres hablar algo. Bueno, a veces es complicado porque quieres donar a una institución y bueno, por no dar nombres específicos, pero a veces dicen, bueno, no es que sea específico para la investigación en ELA, usted está donando investigación y luego se hará la gestión. Entonces, claro, muchas veces la gente, como muy bien dices, Carmen, con mucho sufrimiento y mucho esfuerzo, recaudan fondos y dice, bueno, oye, investigación en general, no, a mí me interesa que sea para ELA específicamente. Y cuando son instituciones grandes, pues a veces, bueno, a veces es complicado.
llegar a... Y además pasa una cosa que también es interesante. Nosotros a veces tenemos personas a nivel individual, no como asociación, que quieren donar 10.000 euros. Pero a nivel individual, una persona, muy bien, como has dicho tú, tienen que tener acuerdos de colaboración, Marco, que claro, que es lo primero que yo le digo, aunque usted quiera donar 5.000 euros y usted se llama Pepe Gómez, no va a ir a FISEB y dice, dejo aquí 5.000 euros que me voy. No, pero seguro que hay un medio de vehiculizarlo. Otra cosa es que el donante quiera que haya unas condiciones muy concretas y que sea a título completamente personal. A lo mejor entonces no, porque los acuerdos de colaboración se hacen entre entidades. Muy bien. Entonces no sé si a través de una asociación o a través... Pero ya te digo que no es que te lo estoy hablando desde el punto de vista teórico, es que lo hacemos. O sea, desde hace por lo menos 3 o 4 años nosotros lo estamos haciendo, y la asociación en concreto que te digo nos pregunta a nosotros, bueno, pues qué proyecto llevamos en marcha, cuál nos puede venir mejor, y bueno, se habla, se decide, y ya te digo, son cantidades modestas, con esa cantidad no podemos desarrollar un proyecto completo, pero sí que lo invertimos. Ya te digo que el dinero está súper invertido porque es muy escaso los fondos que tenemos en avanzar, y cuando, por ejemplo, se hace una publicación, pues en los agradecimientos que se hacen en esa publicación al final, pues va incluida la asociación. Bueno, quizás lo que queda claro es que a nivel individual es muy difícil donar, que por eso quizás era que hay que hacerlo siempre bajo el paraguas de una asociación, que haga una entidad, que tenga una transparencia en los fondos y tal. Y de esa manera nosotros como el Andalucía, cuando alguien nos ha pedido este favor, entre comillas, fue mucho con el proyecto Mind, recuerdo que recaudó mucho. Y bueno, y la gente decía, quiero que sea el proyecto Mind, ¿no? Y entonces... Pues bueno, claro, es que el proyecto Mind, tú mandas ADN, pero tienes que mandar ADN y dinero, que no es, ¿sabes? Sí, Que, por ejemplo, Fundela, pues, bueno, tú lo sabes, estuvo detrás del envío de decenas de ADN, pero porque tenía el soporte económico. El proyecto Mind requiere que mande ADN y que mandes dinero. Entonces, bueno, tampoco era tan fácil para cualquier centro, o sea, como centro asistencial, tampoco era fácil mandar, tú recopilabas el ADN, pero luego tenías que buscar un soporte económico para decirle quiero participar, pero es que tienes tú que mandar también el fondo. Sí, que... De todas formas, nosotros que colaboramos 100% con la Fundación Luzón, nosotros donamos a lo mejor, pues como el año pasado, unos 70.000 euros a Luzón, que hombre, tampoco está mal, pero lo hacemos un poco así, sin saber realmente ese ensayo a qué ensayo va, a qué estudio va. Pero Miguel, es que eso lo podéis hacer, tú tienes una asociación, ¿no? Sí. Es que la donación la puedes hacer tu asociación al centro que tú quieras, y estarán encantados, vamos, te recibirán con los brazos abiertos al proyecto que tú quieras. Claro, pero ahí entra también, pues eso, el no tener un comité médico que te pueda asesorar y te pueda decir, Miguel, debería hacer esto más enfocado a nutrición o más enfocado a evitar síntomas o a... Hombre, todo el dinero que tú donas a través de la Fundación Luzón, ya te aseguro yo que está súper bien invertido, súper bien. Vamos, por eso estamos no me cabe la menor duda de que la gestión es exquisita. Ahora, que por ejemplo nosotros recibimos fondos de nosotros cualquiera, de una asociación más pequeña, y no he peculizado a través de la Asociación Madre Nacional de Enfermedades. O sea, que es posible, se puede hacer. Otra cosa es que de verdad tú digas, pero yo quiero tener la certeza de que esto se invierta de una manera adecuada. Bueno, pues como no tengo la información, prefiero hacerlo a través de una fundación que sí que tiene ese asesoramiento, y yo me aseguro de que se va a afina de manera súper correcta. Pues me parece y sobre todo yo creo que Miguel dice como a qué ensayo afina más, es decir, cuál es el más interesante. Y también que esté, obviamente, pues más cercano a Andalucía.
porque obviamente yo he estado en un solo ensayo y fui a Barcelona, que por cierto me pagué todos mis gastos y a mí nadie me ha pagado nada. Pero también me apetecería que ya que somos la comunidad con más enfermos de ella, pues tengamos un ensayo en Sevilla, en Málaga, en Córdoba, y no tengamos que Claro, ir a Madrid o a Barcelona. eso sería en caso, Miguel, de que participáramos o solicitáramos un ensayo clínico independiente, que para eso sí que hacen falta fondos, vendría genial en caso de que en algún momento se desarrollara un ensayo clínico independiente como fue el de las células madre mesenquimales en su día, en 2011, que tenía, yo no participaba, pero bueno, pues se tenía unos fondos muy escasos porque el Carlos III da fondos, pero ya te digo, por ahí tenía ahí una pregunta también de cuánto dinero hace falta para empezar un ensayo clínico. Para empezar un ensayo clínico, o sea, hace falta muchísimo dinero, muchísimo. Para empezarlo quizá no tanto, o sea, para empezar Pero para quizá no continuarlo, claro. tanto, pero, o sea, piensa en millones cuando se habla de un fase 3. El Carlos III lo que da para ensayos clínicos independientes son, pues, un rango de 100, 200, como mucho 300.000 euros, quizá para un acercamiento, un fase 1-2, para ver un inicio, no un arranque, pues sí está bien, pero ya te digo yo que el Instituto Carlos III no tiene capacidad para respaldar un fase 3, ni por asomo. Si Por eso no están los hay, medicamentos huérfanos. claro, si no hay una predisposición por parte de las instituciones públicas y privadas, por muchas camisetas que vendamos nosotros, es imposible. Mm. Es Y imposible. que tienen que ser, digamos, conseguir capital, luego que la ELA sea una prioridad y que, bueno, se tienen que unir Muchos factores. muchos factores, ¿no? Para que se dé, pero Sí, bueno, sí, pero es verdad que si de repente hay una idea que surge del laboratorio, surge probando con modelos animales y parece que puede ser prometedora, es verdad que los ensayos clínicos independientes dan para dar ese primer paso. Ese primer paso de decir, oye, aquí hay algo que parece que puede estar bien. Y luego ya sería el trabajo de contactar con empresas, de hacer acuerdos de colaboración con otras empresas que ya impulsen del todo el desarrollo tal y como está organizado hoy en día, esa es la verdad. Pero sí que, oye, esos grupos que tienen algunas ideas que están muy bien, pero que no tienen medios para dar el primer paso, pues los fondos de ensayos clínicos independientes y privados vienen muy bien. Siempre que haya una idea que esté sustentada siempre, Miguel, siempre tiene que estar sustentado por unos resultados súper bien comprobados, contrastados, objetivados, publicados. O sea, a mí no me vale alguien que llegue, no, es que tengo un resultado que es estupendo, no te lo va a creer, no, tú se lo has publicado. ¿Qué experiencia tiene tu grupo? Muéstrame tu background científico, porque también hay mucho desaprensivo bueno, que... Mm. Sí, la investigación tiene que tener mayor transparencia y yo creo que mayor seriedad, como se publican las cosas, porque es una enfermedad que la sensibilidad de los pacientes, bueno, y además no sé por qué siempre usan el verano, ¿no? Pero el verano salen unas noticias muy sensacionalistas que la asociación, una de las cosas que hace continuamente es decir, bueno, confía en que el neurólogo si te dice que esto no es lo que relucen, esto no es oro, pues créetelo, porque realmente tiene muchísimo más conocimientos que nosotros, ¿no? Para hacer esa valoración. Sí, sí. Bueno, pues Carmen, muchísimas gracias por solventarnos dudas. Tendríamos muchísimas más, pero bueno, yo creo que también vamos a hacer estas microentrevistas. Miguel tiene muchas más, estas microentrevistas y otro día vamos a tratar genética, vamos a ir abordando, bueno, pues en investigación en genética y en tratamiento también, ¿no? Como ha comentado este fármaco. Así que muchísimas gracias y bueno, yo creo que Miguel lo va a publicar en todas las redes, lo mueve mucho y espero que muchos de tus pacientes te escuchen también por aquí. Muy bien, pues ¿Vale? nada, muy agradecida. Muchísimas gracias, Bueno, ¿eh? pues muchas gracias. Voy Un a placer.